Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En este primer bloque nos acompaña el almirante Jorge Montoya, es comandante general de las Fuerzas Armadas, un destacado marino y un agudísimo analista geopolítico y también del escenario local. Buenos días Jorge, bienvenido, gracias. Buenos días Uri, gracias por la invitación. Quizá empecemos hablando un poco del vecindario, habida cuenta de toda la agitación que hay últimamente y sobre todo a partir de ayer en Bolivia, ¿verdad? Pero un poco para situarlo en el contexto, quería tu opinión sobre esto. Hay dos versiones contrapuestas sobre lo que está ocurriendo actualmente en Latinoamérica y las dos son de alguna manera extremas y supongo que la verdad debe estar un poco a mitad de camino entre ambas, ¿no es cierto? Un poco de esto y un poco del otro. Entonces paso a explicarte. En un extremo está los que dicen que todo lo que está ocurriendo últimamente es producto de un complot, todo orquestado. Hablan del bloque BRIC, Venezuela, Rusia, Irán, China. Hablan de Cuba, de mano de obra venezolana que se está moviendo en Chile, en fin, pero todo lo atribuyen a un complot y no aceptan para nada que haya un tema, digamos, como yo digo, tiene que haber un poco de queroseno en el suelo si estás con un fósforo en la mano y lo arrojas, porque si estuviera el piso seco, simplemente no prendería el fuego, supongo. Entonces, como primera aproximación para ir entrando en materia, ¿sería un poco de cada cosa, crees tú? Es decir, porque evidentemente en el tema de Chile, por ejemplo, esa quema simultánea de supermercados y de estaciones de metro, ahí quizá en Chile se vería que es un poco de esto y un poco de lo otro, ¿no? Porque el 1,5 millón de personas que salió a marchar pacíficamente la primera vez, después parece que los infiltrados se dieron cuenta, pero hubo una cosa clarísima, ¿no es cierto? 1.250.000 personas marchando por horas y no pasó absolutamente nada. Y entonces era demasiado evidente el contraste con la quema de supermercados y estaciones, y de repente en la segunda o tercera marcha ya las cosas como que se mezclaron, ¿no es cierto? Sí, bueno, en realidad la situación internacional, local, digamos, Sudamérica, para no irnos más lejos, es bien compleja. Y creo que tenemos que retroceder un poco para tratar de entender el problema, ¿no? Creo que la primera gran señal de que está pasando algo en la región se da cuando la FARC negocian con el gobierno colombiano. ¿Auspiciado por quién? Por Castro, o sea, por Cuba. Y había un participante muy importante que es el hegemón del mundo, Estados Unidos, que tenía mucho que ver porque el Plan Colombia, todo lo que había ayudado con Colombia, permite esta situación. Entonces, ahí hay que ponerse a analizar qué pasó, por qué se llegó a esa situación, por qué Colombia no siguió hasta derrotar a sus enemigos principales. Bueno, la FARC es un conjunto de gente que con el tiempo se ha totalmente desvinculado con sus raíces ideológicas. Terminaban siendo narcotraficantes prácticamente. Secuestradores, así es. Era un tema bien complejo, eran delincuentes definitivamente. Delincuentes con uniforme. Con uniforme. Y con poder, porque tenían mucho poder económico y militar. Claro, controlaban zonas claro. enteras, ¿no es cierto? Y con Uribe, Venezuela hace una ofensiva y Santos siendo su ministro de Defensa contra la FARC y logran reducir el número a una cantidad más manejable. Quedaban como 10.000 FARC en armas. Habían bajado de más de 20.000 a 10.000. Que era un ejército, realmente. Nunca tuvimos eso acá con Sendero. Sendero eran grupos armados, pero no era un ejército armado. Entonces, estando en pie de ganar en el corto plazo del tema, se van al tema de negociación. Eso hay que analizarlo. Pero para mí fue la primera batalla perdida en el tema de defender la institucionalidad democrática en la región. Ahí está Colombia. No sé qué va a pasar en el tiempo. Hay que analizarlo de cerca. Tiene tanto poder, tiene un delincuente como un político bien formado, entonces eso no tiene sentido en nuestro sistema. Entonces hay que hacernos otra pregunta: ¿por qué los que no creen en el sistema democrático tenemos que nosotros recibirlos dentro del sistema? Los que no creen en el sistema democrático son los comunistas realmente, y usan el sistema democrático para destruir al propio sistema.
Y los demócratas o los que se llaman demócratas aceptan esta situación. La democracia boba. Así es, totalmente. Ignorante todavía, porque quieren negar la realidad. Eso es lo que está sucediendo en diferentes partes de la región, pero con una direccionalidad definitivamente. Hay una mente atrás de esto que está organizando y está dando los puntos más importantes. No quiero hablar de México porque es un caso muy particular y muy especial, ¿no? Y está en Norteamérica, no está en Sudamérica. Claro, bueno, pero también influye. Brevísimamente, López Obrador, AMLO, ha capitulado ante el narcotráfico. Usa la política de abrazos y no balazos, es lo que él dice. Y bueno, Fernández, el presidente electo de Argentina, acaba de estar ahí y están viendo la manera de hacer una olla paralela, o sea, un poco resucitar todo el tema del bloque chavista del ALBA, ¿no es cierto? Pero efectivamente México es en Estados Unidos ya hay analistas y políticos que dicen que es un estado fallido. Lo que ha pasado en Culiacán ha sido una capitulación vergonzosa ante el narcotráfico, pero fatal. Pero ya vayamos, digamos, de Centroamérica para abajo. Regresemos a nuestra casa. Después se presentan en los diferentes países de la región fenómenos parecidos, con diferencia de tiempo. Recientemente hemos tenido lo de Ecuador, que ante una medida drástica dada por el gobierno, tenía toda una oposición reorganizada y también terminó en un tema complicado. Lo supieron manejar y bajar la intensidad de esa protesta. Capitulando, o sea, lo manejaron, pero viendo para atrás. Firmó. Pero lo supieron manejar, me refiero, no hubo una crisis social mayor, ¿no? Claro, tuvieron que reconocer el error y dar un paso atrás. Eso para un gobernante es fatal, ¿no? O sea, cuando uno gobierna un país o cualquier cosa, tiene que estar seguro de las acciones que toma para no estar pidiendo perdón por lo que hizo mal. Tiene que hacer las cosas bien y darse su tiempo para hacerlas bien. No debe estar la pasión ahí, tiene que entrar la racionalidad. El tema más cercano que tenemos ahora es Chile. Chile es un fenómeno para analizar realmente. En Chile ha habido una penetración ideológica de extremistas, definitivamente, porque no se puede entender el nivel de violencia tan alto que tiene con una organización tan perfecta para realizar los actos vandálicos que han realizado en todo el territorio. Ahí definitivamente hay una mano ajena, extraña, que ha movido y ha iniciado esto. Todo lo que dicen de que porque subió el pasaje del metro, que hay una diferencia en las clases medias, están endeudadas, eso es lo que mencionabas tú del querosene, existe. O sea, existe en todas partes un caldo de cultivo ya hecho, creado con las medidas que se han tomado, la situación económica o ideológica que se ha venido dando en el tema. Pero en Chile hay algo que analizar. Han encontrado hace poco a unos manifestantes en el sur de Chile, bastante lejos de Santiago, que hicieron actos vandálicos, los detuvieron, y resulta que no eran de la zona, eran de Santiago. O sea, se habían desplazado hasta el sur, no tenían oficios conocidos. Sin embargo, tenían dinero para desplazarse y para llevar todo el material para poder hacer los incendios. Profesional, como así es. Entonces, esa gente está siendo financiada por alguien, definitivamente, y no es casual. Ayer en Reñaca, en un balneario de lujo de Chile, se presentó una protesta. ¿Por qué? Porque un señor vestido con un chaleco amarillo se bajó de su carro y metió un tiro y mató a alguien en la turba que estaba ahí. Y la turba se salió de sus casillas y incendió comercios. ¿Pero qué ha pasado con esa persona? ¿Por qué reaccionó así? Porque los ciudadanos en Chile, los que tienen negocios o quieren proteger sus situaciones, están organizándose para darse autoprotección ante la falta de protección de las autoridades. Estas personas ya están mentalizadas así. O sea, de ahí a una guerra civil no hay mucho espacio, ¿no? Estamos muy cerca a poder llegar a una situación de esa naturaleza si no se pone un pare. Entonces, definitivamente, algo extraño está pasando en el continente. En Bolivia es lo opuesto. Vamos a hablar de Bolivia. Quisiera dejarlo Bolivia para digamos, como elemento separado, como pregunta separada, para después enlazar con temas locales. Pero Chile... Piñera en un primer momento, cometió un par de errores, digamos, de manejo de imagen cuando el primer día de las protestas se fue a cenar a un restaurante en una zona exclusiva de Santiago porque era el cumpleaños de su nieto y aparece el audio de su esposa, que era real el audio, diciendo, tenemos que ceder un poco a nuestros privilegios. Evidentemente en el contexto de la conversación
se refería a que había que ser un poco más solidario y todo, pero la palabra misma... pero luego sale y da un mensaje enérgico, en un primer momento diciendo estamos en guerra. Le faltó quizá aclarar, estamos en guerra no con el pueblo que sale a protestar pacíficamente, sino con este anarquismo profesional que está quemando supermercados y estaciones de metro. Pero luego, 24 horas después, sale a pedir perdón. Y no solo él, toda la clase política y toda la clase empresarial de repente descubre que hay un montón de inequidades en Chile, que es el país más estable, o era hasta hace 3 semanas, el más estable de América Latina, donde el modelo mejor estaba funcionando, y yo en particular opino que el problema no es el modelo, sino que había que poner más modelo y no menos modelo, que es lo que dicen. Y finalmente, y yo creo que ahí está la madre del cordero, y bueno, eso después lo enlazamos con la situación aquí local, Jorge. Ya Piñera salió a aceptar que haya una asamblea constituyente, porque en el fondo todo esto me parece que lo que está buscando es lo mismo que aquí, ya vamos a hablar de eso, cambiar el régimen económico de la Constitución. Sí. Y acabar con la economía de mercado. Y todo esto en realidad ha sido el primer acto, la preparación. Pero lo que te quería preguntar, no sé si coincides, o sea, el manejo político de Piñera un desastre total, ¿no? Desastroso total, y creo que es por su soberbia, ¿no? O sea, él es un empresario que siempre ha sido triunfador en todo, nunca le ha gustado perder, y acá está perdiendo, entonces está en un estado de desesperación, ¿no? Una psicosis de desesperación que hace cualquier cosa por tratar de recuperar el apoyo popular que quiere buscar, pero se ha equivocado, lo está perdiendo, no lo quieren. O sea, el pedido es que Piñera se vaya, y tampoco eso va a ser la solución al problema, ¿no? Y menos va a ser la solución hacer una asamblea constituyente en Chile. Yo lo veo que ahí han perdido, porque lo de la asamblea constituyente, el cambio en las constituciones de acá y del resto de países, de Chile y otros países, es una consigna socialista o comunista, como querramos llamarla. Es una manera de avanzar en su terreno, llegar a lo que ellos quieren, ¿no? Y acá se tiene ese discurso, en Chile se tiene ese discurso, en Bolivia se tuvo ese discurso, ¿no? En Ecuador se está tratando de corregir lo que dejó Correa, ¿no? O sea, se ve que hay todo Interesante lo que dice Jorge, porque he conversado, muchos invitados han pasado por aquí, pero nadie ha tomado como punto de partida el tema de las FARC. Efectivamente, la primera muestra de debilidad, ¿no es cierto? Y un poco el comunismo se mueve como los tiburones cuando huelen sangre, ¿no? Entonces, así es. Digamos, el comunismo internacional ha olido sangre ante esa capitulación. Y todo el resto se explicaría en ese contexto. Entonces tú le das más peso. Es decir, lo que tú estás diciendo, Jorge, si te he entendido bien, es que problemas sociales y querosene siempre ha habido. Siempre ha habido y habrá. Pero no había gente en todos sitios al mismo tiempo, ya con el fósforo, con la caja de fósforos en la mano, ¿no es cierto? Entonces tú le das más peso al hecho de que algo ha ocurrido, una especie de Big Bang, que sea Sí. Te pregunto, te interrumpí cuando ibas a empezar a hablar de Bolivia. ¿Tú crees que lo que ha ocurrido en Bolivia, en este contexto que estamos analizando, que estás analizando, pueda equilibrar un poco el tablero? Porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Entonces, Rusia, Cuba, el grupo de Puebla, Siria, ¿no? La directora de RT de Russia Today ha salido a ofrecerle trabajo a Evo. O sea, dime, entonces, ¿quiénes protestan por lo que ha pasado con Evo? Golpe de Estado, dicen, el golpe de Estado lo dio Evo cuando contra su propia legislación trucha ya, o sea, se quiere reelegir y hace que el tribunal diga, bueno, en realidad la ley lo prohíbe, pero es un derecho humano suyo, señor Morales, postula. Entonces el golpe de Estado en todo caso lo dio Evo cuando quiso reelegirse, y encima hace un apagón para falsear, como dijo la OEA, los resultados. Entonces, ¿tú crees que esto, a la luz de las protestas que está habiendo, equilibra un poco el tablero, puede ayudar un poco a digamos, a que se calmen las cosas en Chile, o tú crees que, ¿cómo lo ves? Y no creo que se calmen por este asunto, ¿no? Porque Bolivia todavía tiene mucho camino que recorrer para lograr la estabilidad, ¿no? Es un país que tiene una idiosincrasia diferente a la nuestra, diferente a la chilena, ¿no? Hay mucha tirantez entre los de La Paz y los de Cochabamba, y hay una serie, hay que conocer Bolivia para entenderlo.
pero en algo podría ayudar a abrir los ojos de que hay situaciones que se han llegado a extremos, no ha dado resultado en el sistema que ellos quieren implantar. La prueba es Bolivia, y una gran parte, la mayoría de la población lo quiere sacar y lo ha sacado. Ahora, Evo ha renunciado, más que un golpe de Estado, ha sido una renuncia. Otra cosa, sin apoyo de la policía, el ejército, claro, las fuerzas, la población y la OEA, que dice hay indicios de fraude. ¿Sí? Claro, o sea, está todo en contra. En realidad ha sido mejor salida el salir. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando un dictador o un comunista no cree en las leyes y hace lo que quiere para reelegirse, esa es su característica principal. O sea, lo que dije al inicio. Ellos no creen en el sistema democrático y juegan con el sistema democrático a su gusto. Y eso es lo que ha sucedido en Bolivia. Evo ha jugado con el sistema democrático cuando le ha convenido. Pero él no es demócrata, definitivamente. Podrá hacer lo que quiera, pero no es demócrata. Y en todas partes, el que no respeta la Constitución y las leyes se convierte en un dictador o es un comunista penetrado en el sistema. Para mí lo veo de esa manera. Para poder combatir o ganar algo hay que definir el enemigo claramente. Si uno no define el enemigo, perdió la guerra, ¿no? Y creo que eso le pasa a nuestra sociedad. No sabe cuál es el enemigo, porque se pintan todos con cara bonita, ¿no? Yo hago esto, yo te ayudo porque hay un desbalance social acá tremendo, una desigualdad muy grande, vamos a ayudar a los pobres. No quieren ayudar a los pobres, quieren destrozar el sistema. Destrozar el sistema y crear más pobres. Yo suelo decir en ese programa, la izquierda ama tanto a los pobres que los crea por millones, ¿no es cierto? Quiere tener a todo el país así, sojuzgado de esa manera. Entonces eso no resulta. Lo que pasa es que hay un bombardeo mediático en sentido contrario, que eso es lo mejor. Hay que respetar a las minorías. Acá no se trata de respetar a las minorías. Se trata de respetar la democracia. Y la democracia es el gobierno de las mayorías, no de las minorías. O sea, hasta se quieren cambiar con los conceptos. Y la gente se confunde. Y le entra el pobrecito, sí, hay que darle espacio. No hay pobrecitos, son enemigos. Y hay que destrozarlos, destruirlos, neutralizarlos, dejarlos a un costado. Y caminar por donde uno quiere caminar. Si no, vamos a estar al revés. Vamos a terminar peor que Venezuela. O peor que Colombia a futuro. Efectivamente. Y no tenemos entonces, para poder entrar un poco en materia local nuestra, no tenemos una clase política que esté consciente de esto, ¿verdad? Ni no tenemos un establishment que esté consciente de eso, porque, digamos, gran parte de los medios de comunicación también tiene responsabilidad. Yo trato modestamente de este espacio, expreso que tenemos una posición, digamos, distinta al coro monocorde. Pero en general lo que tú dices, esa corrección, pues, estamos prisioneros de la corrección política, ¿no es cierto? Y hay efectivamente una agenda que es la que yo llamo aquí en este programa la agenda gramsciana, ¿no es cierto? En el debate entre Gramsci y Lenin, de asaltar el poder por fuera o capturarlo por dentro, evidentemente Gramsci tenía razón y es lo que está ocurriendo. Es decir, si lo vemos desde la perspectiva gramsciana, copia fiel y original, manual, ¿no es cierto? En el Perú, en realidad en general, ¿no? En general, porque además los organismos internacionales, todo está la ONU, la OEA, también la corrección política, todo este manual, lo están siguiendo a pie juntillas, ¿no es cierto? Sí. ¿Tenemos una clase política consciente de eso o no? No, primero creo que no tenemos una clase política preparada. O sea, el nivel intelectual de la clase política, salvo excepciones, deja mucho que desear. Entonces tenemos una clase política con ambiciones personales, de poder, de ocupar un espacio en la sociedad, pero sin tener nada atrás en el cerebro, de ideología, de pensamiento. Y eso creo que está fallando. O sea, los partidos que debían ser partidos fuertes se han debilitado en el tiempo, ¿no? Y ahora estamos un poco a la deriva de la escasa oportunidad. Yo me subo a este carro porque voy a llegar al Congreso y si para eso tengo que decir de que no importa pisotear la Constitución, lo digo, no me interesa. Pero yo quiero llegar. Y así he escuchado a varios posibles candidatos ver a qué carro se suben, o al de defensa de la Constitución o al de destrozar la Constitución. Y vamos a llegar a una polarización en este nuevo Congreso que se va a formar. Sobre eso quería conversar, Jorge. A ver, son muchos los que piensan que en realidad la gran batalla, la madre de todas las batallas, es en este Congreso y no en el 2021, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, estos son elecciones casi complementarias, vamos a ver qué decide hoy el Jurado Nacional respecto a la postulación, pero todos efectivamente están metidos en el tema netamente electoral y hasta yo diría electorero, y no están viendo están
están viendo la quincena y no la historia, ¿no? Pero son muchos los que creen que el destino del Perú se jugaría en este Congreso, porque si la izquierda logra tener mayoría suficiente, podría incluso cambiar, sin necesidad de hacer todo el revuelo que ha hecho en Chile, calladito nomás, tranquilamente, en 2 legislaturas ordinarias, con 70 y pico de votos, o en una ordinaria más un referendo con menos votos, cambiar el régimen económico de la Constitución y evidentemente todo el tema de la reelección, porque la izquierda cuando captura el poder no se va si no es por la mala, ¿no es cierto? La historia, tenemos ejemplos a montones. Una vez que un comunista o una izquierda captura el poder, no lo suelta, jamás. Usa efectivamente la democracia. Entonces, tú ves ese escenario, tú ves un escenario en el cual el centro y la derecha, la cual, bueno, la tenemos que no es muy consciente, la tenemos incluso que se avergüenza de decir que es de derecha, ¿no es cierto? Por este tema de la corrección política, ¿no? Y además está el ingrediente del troleo, porque son tan efectivos en esto, ¿no? Yo siempre menciono mucho antes que Goebbels, estaba el compañero de ruta de Lenin, el austriaco, se me ha ido el nombre en ese momento, pero él decía: hay que desacreditar continuamente a nuestros enemigos, etiquetándolos de nazifascistas. Al cabo de un tiempo, esto se va a volver realidad en la mente de la gente. Lo dijo mucho antes que Goebbels, miente que algo queda. Y es lo que usan hasta ahora, ¿no? Te dicen, si no coincides con tus ideas, te dicen aprofugimontesinista, te clavaron el San Benito y ya no hay manera te etiquetaron y ya se volvió realidad en la mente de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el futuro inmediato? Faltan 3 meses para eso. Y de repente mi visión es más trágica. Todavía, uy. No, y yo que pensé que era pesimista. Yo veo el tema bien complicado, porque definitivamente en este Congreso es donde se va a definir el futuro del país. En eso estamos de acuerdo. Ahora, si llegamos a ese Congreso, porque yo veo que hay una intencionalidad del presidente desde el inicio, hace un par de años que está en el gobierno. Primero era eliminar el Congreso, después dijo adelantar las elecciones, y al final terminó haciendo lo que hizo, ¿no? O sea, no le interesó la Constitución, hizo lo que quiso, no fue honesto en lo que ha dicho, o sea, le ha faltado honestidad en el transmitir lo que hizo. Él debió decir: estoy pasando encima de la Constitución, he mentido, no he tenido ministro, nadie me firmó esto, renunciaron. Debió decirlo, sí que quería, consideraba que el tema era tan importante como para hacerlo, no lo ha hecho, ¿no? Entonces no me extrañaría nada que él llame a un referéndum antes de que se convoque el Congreso para cambiar la Constitución. No me extrañaría, es una posibilidad con todo lo que he visto en los últimos meses. No me sería raro pensar de que pudiera presentarse una posibilidad de esa naturaleza. Y eso sería el fracaso total del sistema, porque la gente está concientizada en el sentido opuesto. O sea, la gente le han dicho: los congresistas no sirven, todos son corruptos, no hacen nada, han obstruido. Bueno, de repente muchos lo son, pero la rienda la tiene el Ejecutivo, el que ejecuta es el Ejecutivo, el que coimea es el Ejecutivo, ¿no? Me refiero a las organizaciones que están dentro del Ejecutivo, ¿no? La Contraloría está más en el lado del Ejecutivo que en el del Legislativo. Entonces, la gente tiene una mentalidad totalmente diferente de la situación real, de lo que pasa realmente. Piensa que todo es al revés y va a creer en cualquier cosa que le digan. Una persona que se pasea por todo el país diciendo todos los días: yo estoy luchando contra la corrupción, le queda a la otra persona: así está luchando contra la corrupción. Sí, y no se ve ninguna prueba. Y acabamos de pagarle a Odebrecht 400 millones. No sé. Sobre eso quería preguntarte, Jorge. Está circulando en redes sociales, en WhatsApp sobre todo, un análisis, un supuesto análisis tuyo con tu nombre, sobre, más que estos temas geopolíticos, sobre la trama Odebrecht, incluso con mención de algunos nombres propios de exministros y todo. Quería preguntarte, ¿eso es de tu autoría realmente? No es de mi autoría. Yo he dado una declaración a un periodista hace 2-3 meses, conceptualmente lo que me están escuchando hablar ahora, más o menos,
pero no jamás he mencionado cifras, y menos el caso de Odebrecht puntualmente como figura en ese artículo. No, bueno, he sido. Yo nunca acuso a nadie si no tengo las pruebas en la mano. Sí, por eso me llamó en la mano para hacerla. Me llamó la atención, y hay un viejo adagio periodístico: si tu mamá te dice que te ama, pregúntale a tu abuela, cruza la información. Así que ya que tengo la oportunidad de... Jorge, te agradezco muchísimo tu enriquecedor análisis, no faltarán ocasiones para volver a conversar. Ojalá que tu visión todavía más ominosa que la mía, y yo ojalá que podamos superar Te agradezco mucho, amigos. Regresamos en un par de minutos en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Muchas gracias. Gracias. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. En este segundo bloque nos acompaña el ex canciller Luis González Posada. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias por estar aquí. Que estoy con Dios, no con el diablo. Bueno, hecha la aclaración. Bueno, Lucho, evidentemente el tema del día, y por muchos días, va a ser lo que ha ocurrido en Bolivia. Tu primer comentario al respecto, a ver, para plantearte la pregunta. ¿Esto sirve para equilibrar un poco el tablero regional en el cual la izquierda en toda la región estaba moviendo sus fichas? Sí. El tablero está en pleno movimiento, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, que como consecuencia de esta crisis, Alberto Fernández y la señora Kirchner, que son los nuevos gobernantes de Argentina, han vuelto a alinearse con el grupo chavista, dan su pleno respaldo a Evo Morales y han formado el Grupo de Puebla ahora, que es el Grupo de Puebla oficialmente, que es la sustitución del ALBA, ¿no es cierto? La sustitución, yo diría, del Foro de Sao Paulo, del ¿no? Foro que está de Sao Paulo. Muy maleado, muy desprestigiado, porque de ahí se construyó la gran corruptera en América Latina a través de las compañías constructoras brasileras. Pero, por ejemplo, ahí tienes un primer claro alineamiento. Un segundo alineamiento lo tienes en López Obrador, de México, que también está en la misma posición. No olvidemos que cuando salió el resultado inicial de las elecciones, se adelantaron a felicitar a Evo Morales los mismos, el gobierno de Cuba, Rusia, Nicaragua, más López Obrador y Fernández. Es el mismo grupo que de alguna manera ahora se ha revuelto a compactar, claro. Y ahora tienen el impulso de Lula y el Partido de los Trabajadores. Este es el hecho real. Pero el tema fundamental es ¿qué pasó en Bolivia? ¿Por qué salió Evo Morales? Evo Morales no ha salido por un golpe de Estado. Evo Morales ha salido porque se comprobó un fraude descomunal en Bolivia. El fraude lo comprueba primero un equipo de ingenieros de la Universidad de los Andes que demuestran en las tablas de televisión cómo se había alterado el resultado del proceso para favorecer a Evo Morales. Segundo, lo comprueba la empresa contratada por el propio Tribunal Electoral, que tuvo la honestidad de emitir un informe diciendo: ustedes nos han contratado, pero acá ha habido fraude. Y finalmente ya, como decimos, el golpe final lo dio la cereza la en la OEA torta, cuando dijo, bueno, este es un fraude absoluto. Eso es lo que obliga primero a Evo Morales a decir, bueno, anulamos las elecciones, después de haberse aferrado, de decir que había ganado y amenazado inclusive con cercar las ciudades si no reconocían su triunfo. Eso no hay que olvidarlo. Entonces dice, convoco elecciones, pero en ese momento las poblaciones, los 9 departamentos de Bolivia se movilizan diciendo que se vaya, que renuncie, porque hay una lógica, pues, quien ha hecho un fraude, ¿no?, tiene que renunciar, ese es un delito, por eso están puestos presos desde el día de ayer los miembros del Tribunal Electoral de Bolivia, los socios de Evo Morales están presos, porque ha habido fraude. Entonces él se precipita a decir nuevas elecciones, pero los pueblos dicen no. Sueltan a la policía para reprimir y la policía dice no, nosotros tampoco aceptamos ese resultado. Apelan a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada dice lo mismo, no vamos a disparar contra el pueblo. De tal manera que Evo queda en soledad, apoyado pues siempre por Maduro, por Lula, por la gente que forma parte de este grupo compacto chavista, ¿no? Entonces, él ha tratado de salir del país, ha debido quedarse
o debe quedarse en Bolivia, a afrontar, así como el Tribunal Electoral, la dimensión de un fraude que ha causado muerte, destrucción material, heridos, y ha convulsionado durante varias semanas el país andino. Ha debido quedarse, pero bueno, está buscando dónde irse. El único sitio que no se va a ir es Venezuela, ¿no? Claro. No, porque ahí ayer en broma decían, se enteró que lo iban a llevar a Venezuela y saltó del auto y se escapó. Ese es el tema. Él se va no por un golpe, el golpe simplemente al final de todo esto, los militares dicen, pues bueno. Bueno, el golpe en realidad, el golpe lo dio él desde el momento que tercamente contra la propia Constitución, ya mañana lo conversamos acá, ¿recuerdas? Lo conversamos acá. Y entonces finalmente ese tribunal que está dominado por él le dice, bueno, es un derecho humano suyo que postule, no sé, una cosa absolutamente jalada de los cabellos, que contó con el aval de la OEA y de la OEA, de Almagro, secretario general, que después de haber avalado el informe fue a Bolivia, tú lo contaste esto aquí. Se apareció en Bolivia a decir que sí podía postular, era su derecho humano, de tal manera que nosotros... ¿Y qué ha dicho Almagro en estas horas? No he seguido. Almagro ha sido repudiado por toda la oposición. Ayer escuchaba al presidente Tuto Quiroga felicitando a los veedores de la OEA, ¿no? Al equipo técnico, pero no al señor Almagro, no hay que confundir. Él ha sido responsable de esta situación. Es un brasileño, creo. El que es un equipo estable, digamos, ¿no? Altamente especializado, con técnicos de la OEA, que lo que hacen es veeduría electoral. Bueno, pero, digamos, él sale no por un golpe, como lo presentan. Los militares no pueden estar en el poder. Ahí lo que se tiene que hacer el día de hoy, esperamos, es reunirse el Congreso de Bolivia, nombrar a la vicepresidenta como presidenta interina, convocar elecciones, y en paralelo va a correr el proceso penal que se va a seguir a los responsables de un fraude descomunal que ha desestabilizado un país. Claro, bueno, dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿no? Efectivamente, los que han hablado es Lula, que si nos da el tiempo hablaremos un poco de Lula. Lula, el Grupo de Puebla, toda la izquierda en general, Rusia. Esto es una derrota estratégica para Rusia, ¿verdad? Y Siria. Siria ha salido a protestar, Siria nada menos. Esto es una derrota geopolítica para naturalmente, Rusia. Lo que a veces no se ha analizado suficientemente es que Bolivia es el centro geopolítico de la región. Mira, Bolivia tiene exactamente 7.777 kilómetros lineales de frontera con 5 países, con Chile, con Brasil, con Argentina, con Paraguay y el Perú. Mira la enorme importancia, con nosotros tiene 1.100 kilómetros más o menos. En segundo lugar, siendo como es el centro de expansión política hacia todas estas naciones, por eso es que Evo está muy cómodo con algunos gobiernos, como el de Lugo, por ejemplo, en Paraguay, está muy cómodo, como Lula y la señora Dilma en Brasil, como Humala en el Perú. Pero hay un factor, mira, más importante, la penetración rusa. Rusia está penetrando alarmantemente en la región. No solamente es dueña hoy día de campos petroleros en Venezuela, tiene la explotación de los yacimientos gasíferos y enormes inversiones en Venezuela, más compra de armamentos y pactos militares, sino que quizás lo que acá se desconoce es que lo mismo ha hecho con Bolivia. Rusia se ha comprometido en la construcción de lo que llaman el tren bioceánico, Atlántico-Pacífico, un tren que parta de Santos en Brasil y que llegue a Hilo, al Perú, pasando por otros 2 países, Paraguay y Bolivia, a $10.000 millones. Se ha comprometido en la construcción de una planta nuclear. Ese es un compromiso firme, que ya lo comenzaron. Rusia, me estoy refiriendo. Gazprom también creo que ha firmado un contrato millonario. Ha constituido una empresa mixta, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, con una empresa clon, rusa. ¿No? ¿Para qué? Para la comercialización del gas. Ellos están comercializando 2.200.000 metros cúbicos día, especialmente a Brasil. Entonces, por eso también necesitan apoyo de energía nuclear para ser el gran centro de expansión. Pero no solamente, como decimos, Bolivia, es Bolivia con Rusia, tienen una empresa mixta.
Después se han asociado en la explotación de los yacimientos de litio, el cual Bolivia es muy rica, pero muy rica en litio, ¿no? En este momento tiene 9 millones de toneladas. Se estima que podría llegar a 100 millones de toneladas, aunque algunos técnicos dicen que es excesivo, pero el litio es fundamental como conductor para los teléfonos celulares, es un metal muy bueno. Entonces están explotando con los rusos un contrato de explotación de los yacimientos de litio. Entonces, finalmente, en el último viaje que tuvo Evo Morales a Moscú, se comprometió con Putin comprar aviones de combate y aviones de entrenamiento de Rusia para sustituir a los que tenía. Entonces, ahí hay una coalición de intereses muy fuerte, ¿no? En todo lo que le estoy diciendo, y que además firmaron convenios de acuerdos militares, Bolivia, Rusia. Y yo acá quiero detenerme en algo. Sí. Yo hace como 1 año, 2 años, yo me encontré con un oficial boliviano que me decía: nosotros acatamos, Evo Morales nos trata con mucho afecto, pero nosotros estamos muy preocupados por la infiltración cubana y chavista al crearse la escuela. Entonces él me contaba que en el año 2006 crearon la Escuela Antiimperialista del Ejército, así se llama, Escuela Antiimperialista del Ejército, que es la que capacita a los capitanes para ser mayor. Si eres capitán, tienes que pasar por la Escuela Antiimperialista, ¿no? Para poder ser mayor. Pero este centro antiimperialista lo inauguraron con los representantes en ese momento de Hugo Chávez, de Correa de Ecuador, de Ortega de Nicaragua y naturalmente Evo Morales. Entonces los militares veían con preocupación esta penetración ideológica a través de la escuela antiimperialista que los concientizaba a los militares. Aparte que habían también militares venezolanos y cubanos ahí, los concientizaba en lo que es la filosofía, la visión del llamado socialismo del siglo XXI. Ellos vieron ahí una enorme barrera que tenían que saltar, porque eso lo impuso el gobierno de Evo Morales. Politizó la Fuerza Armada, que es lo que no se dice, con la famosa escuela de lavado de cerebro de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Bueno, te digo, hay todo un contexto geopolítico que es interesante analizar, que va desde esta escuela que estoy haciendo referencia, los acuerdos que tiene con Rusia. También hay una significativa presencia iraní en Bolivia. También bueno, todo eso es, digamos, todas esas cosas son parte de lo que yo llamaría pues el chavismo, ¿no? El chavismo que alberga a Hezbollah, una célula terrorista que le da pasaportes comprobados, que ha dado pasaportes a grupos fundamentalistas árabes, comprobado por los mismos diplomáticos que dieron los pasaportes y que después renunciaron y confesaron cómo se daban pasaportes. Entonces, tenemos todo ese problema que es mucho más explosivo en Bolivia que en Venezuela, decía yo, por esa expansión territorial que puede penetración territorial que puede tener en estas 5 fronteras. Con nosotros ya la tuvo Uri, acuérdate, el proyecto, la Operación Milagro. Claro, cuando venían, llevaban peruanos a ser operados de cataratas, creo. De cataratas. Por médicos cubanos y venezolanos. Claro, por médicos, los llevaban a La Paz y a Cochabamba, a los peruanos gratuitamente, los operaban de cataratas. Me acuerdo mucho, en el centro, doctor Ernesto Che Guevara, ahí los preparaban, y los que operaban eran los cubanos. Yo lo recuerdo mucho porque cuando yo era presidente del Congreso vi esta desagradable penetración política con la población pobre del sur, y sacamos el programa Ver para Creer, que se operó a docenas de peruanos pobres con los médicos oftalmólogos peruanos de manera gratuita, y sepultamos ese proyecto, esa Operación Milagro. Te digo porque ellos han tratado de penetrar vía Bolivia con esto, con las casas del Alba y otros temas. Entonces, es lo que hay que medir, el significado de la caída de Evo
tiene implicancias que van más allá de su propio país, ¿no? Desarticula un proyecto multinacional que tiene como eje a Maduro en Venezuela, a Cuba como motor y naturalmente a Rusia por el interés geopolítico que está teniendo en inversiones tanto en Bolivia como en Venezuela misma. Entonces, sí, este sería el primer revés en ese plan que parecía estar marchando de maravillas, digamos. En Ecuador, agitación, tuvo que ceder Lenin Correa y revertir el pero han decreto. perdido bases. Mira, en Ecuador se terminó cuando cayó Correa está afuera, y es mucho más importante Bolivia. Además, Bolivia es un personaje extraño, Evo Morales, ¿no? Expresa que es admirador y considera que su padre, Fidel Castro, se declara marxista-leninista, su lenguaje es procazmente antinorteamericano, habla de los pobres, pero tiene excentricidades. Yo me acuerdo mucho que cuando yo conocí a Evo Morales, andaba pues con una chompita media desteñida. Hoy día usa esos trajes a la medida, pero hay otros factores que de alguna manera proyectan la personalidad. Mira, él se mandó construir un palacio presidencial de 29 pisos a $40 millones, que tiene jacuzzi, helipuerto, todo eso lo hizo él. Compró un avión Falcon, un avión presidencial de $38 millones. 38 millones de dólares, que naturalmente no lo tenemos acá. En su pueblo, en Orinoca, hizo un museo. Su pueblo tiene 620 habitantes, 668 habitantes, ¿no? Hizo un museo en su honor, a un costo de $7 millones, donde se exhiben sus sombreros, sus chaquetas, sus chalinas, sus camisetas de fútbol, y en donde hay una estatua de él de a tamaño natural. Te digo esto porque, el culto a la personalidad ahí hay un culto a la personalidad. El culto a la personalidad es típico de los dictadores de izquierda, ¿no? Porque además Orinoco, él hizo que lo declararan patrimonio de la nación. Entonces, su pueblito de 600, aquí tengo el dato, 680 habitantes, $7 millones, una enorme inversión, un museo en su honor, con monumentos, palacio presidencial al costo que he señalado, avión presidencial. Entonces, todo eso es producto de un aferramiento del poder que se exacerba en una personalidad como la de Evo Morales, propensos pues al halago, al aplauso, al liderazgo, y pues eso se ha ido quedando. Primero él debió terminar hace 5 años, pero hizo que ¿Han sido en total cuánto? ¿14 años o 17? 14, ¿no? 14. Él debió terminar en el 2005, ¿correcto? Sí. Perdón, él comenzó el 2005. Él debió terminar hace 4 años, pero hizo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, estos traferos, ¿no?, dieran una interpretación auténtica y dijeran que era la primera vez que se presentaba la anterior y que podía volver a postular. Entonces, volvió a postular hasta el 2020. Y él ahí lo que hace el año pasado fue otro cambio constitucional para permitirse que lo reelijan indefinidamente. Ahí se le cae todo, pues, ¿no? Hubo un referendo que fue en contra. Claro, un referéndum que fue en contra de él. Y ahí es cuando sale el tribunal dominado por él para decir que era un derecho humano de él. Que violaban sus derechos humanos el no postular. Entonces, mira, yo simplemente quiero agregarte esto. Todo esto pasa también porque hay que ser rigurosos en el análisis, ¿no? Por la complacencia, la negligencia o la complicidad por pasividad de los organismos internacionales, porque hizo lo que hizo Almagro, pero nadie le dijo nada en el Consejo Permanente de la OEA, que le han debido llamar la atención por utilizar el nombre de la OEA para legitimar una candidatura ilegal que ha generado esta grave situación que estamos comentando. O si volteamos los ojos a Naciones Unidas, vamos a ver que
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle emite un Bachelet. informe contundente, donde señalan, mira, que hay 6.700 ejecuciones extrajudiciales En Venezuela. a cargo de la fuerza del orden de Venezuela. Y, Hay los presos, premios, los presos torturados, políticos torturados. y una población que fuga por escasez de alimentos y medicina. ¿Y cuál es la respuesta? El de Naciones helicoide, que es un viejo edificio que se ha convertido en el centro de torturas de Maduro, y sin embargo premian a Venezuela como miembro No, del... y la tumba que queda 5 pisos abajo. Yo he estado con gente que estaba en la tumba. La tumba es 5 pisos abajo, con aire acondicionado, hay celdas. Tú no sabes si es de día o de noche, no escuchas ruidos, solamente te alimentas de aire acondicionado muy frío. Eso le llaman la tumba, que queda en el sótano del Servicio de Inteligencia, del SEBIN, de Venezuela. Entonces, a ese gobierno que las propias Naciones Unidas lo acusa de violar los derechos humanos, le dan un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, esa es una vergüenza y una demostración de la absoluta inoperancia de los organismos internacionales, y hasta una burla, una bofa a los muertos, a los heridos, a los muchachos que molieron a palos, que los ahogaron con bolsas de plástico, que les rompieron las costillas. O que los suicidaron arrojándolos de las ventanas. Entonces, a ese gobierno lo premian. Lucho, se nos va el tiempo, pero quería entonces, revés para todo el plan, digamos, ruso-castrochavista en la región con Evo. Para terminar con Chile, ¿cómo ves? Has estado aquí hace 2 o 3 semanas, las cosas han evolucionado muy rápidamente y no precisamente para bien. En Chile, Piñera cede cada vez más, se ve cada vez más, como tú muy bien lo mencionaste en el programa anterior, todo este anarquismo profesional concertado de quemar supermercados, estaciones de metro, han saqueado iglesias ayer o anteayer. Monstruosos. Y Piñera cede y ahora ha aceptado que haya una constituyente para cambiar el régimen económico de la Constitución. Es decir, en Chile, digamos, por un lado ha habido una derrota, pero por el otro lado estas fuerzas oscuras están avanzando en Chile. Yo creo que los mismos chilenos no saben, ¿no? Porque este es un hecho que los ha sorprendido a todos, que van desde manifestaciones pacíficas, donde la gente tiene todo el derecho a reclamar, hasta actos vandálicos, como haber destruido 100 estaciones de metro, que lo hemos visto por televisión a palazos o incendiándolo, o el acto infame que vimos ayer de quemar una universidad y entrar a la iglesia y sacar las estatuas efigies, de Jesucristo, de la Virgen, de los también, altos, de la Virgen, romperlas y ponerlas como vallas de contención contra la policía. Ese es un acto de barbarie que nosotros esperamos que, más allá que del resultado que se dé, esos ladrones, esos saqueadores sean capturados y llevados a la justicia, no por las autoridades de Chile. Ladrones y saqueadores que sin embargo son los que no dice nada. La izquierda queda absolutamente muda y simplemente dice que se violan sus derechos humanos. Nosotros realmente esperamos que Chile se recupere. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Hoy día siguen las manifestaciones con más fuerza, y si esto continuara y no se acepta una constituyente, bueno, tendrá que haber alguna salida electoral pacífica de algún modo, pero dentro del cauce democrático. Ojalá. Lucho González Posada, Muy bien, te agradezco muchísimo la presencia, amigos. Nos vamos. Hasta mañana. Eso es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias.